Videonoticias. Seguimiento y regularidad. Blogspot.com.es. Hoy tocamos la noticia que observamos en La Marimorena anoche, el día 26 de julio de 2015, cuando se hablaba sobre el tema catalán y interviene el señor Santiago Espot, presidente de Cataluña en Acción, que debe ser un partido político. En las manifestaciones que escuchamos, que ahora las van a escuchar, vimos una clara alusión al conflicto. Pero, si lo digo yo, puede no entenderse, o por eso vamos a ponerlo con sus propias palabras, para ver qué entienden ustedes. Porque los catalanes jamás vamos a ser mayoría dentro del Parlamento español. Pero por otra parte... Eso es verdad, ¿eh? A ver, señor San Sebastián, yo lo he dicho por activa y por pasiva. La independencia de Cataluña vendrá después de la ruptura con la legalidad española. O sea, que ellos, este señor, propone la ruptura unilateral de la legalidad española, es decir, saltarse la ley, o sea, realizar un delito para ser independientes. O sea, que para ser independientes vamos a hacer un delito contra el Estado español. Eso es lo que dice claramente, que la única solución es hacer un delito, es no lo adorna con unas palabras para que la gente que no entienda pues le parezcan suaves, hermosas y con un toque sutil, pero lo que dice claramente es: voy a saltarme la ley. Después del conflicto con la legalidad española. Por tanto, eso se va a producir... Vamos a repetirlo todo seguido para que no haya cortes y podamos tener claro todo correlativamente qué es lo que dice. Digamos, de unos cambios parlamentarios o de mayorías parlamentarias para llegar a la independencia no se van a producir nunca, porque los catalanes jamás vamos a ser mayoría dentro del Parlamento español. Pero por otra parte, a ver, señora San Sebastián, yo lo he dicho por activa y por pasiva. La independencia de Cataluña vendrá después de la ruptura con la legalidad española, después del conflicto con la legalidad española. Por tanto... O sea, lo dice él, la palabra conflicto. Después del conflicto. Conflicto es enfrentamiento. Después del enfrentamiento contra la legalidad, contra la ley, entonces es cuando vendrá la independencia. Es decir, que para conseguir la independencia no la van a conseguir legalmente, no van a cumplir la ley, sino que la van a hacer por la fuerza. Esto es lo que dice. Otra cosa es que lo adorne, pero lo que dice claramente es que vamos a crear un conflicto para conseguir, y vamos a saltarnos la ley para crear un conflicto, y nos vamos a saltar por ese conflicto también la ley para imponer nuestra voluntad al resto de los españoles. Imponer la voluntad. Luego lo veréis cómo se hace la víctima. Eso se va a producir si se quiere llegar a la independencia. ¿Estamos los catalanes dispuestos a aceptar eso? Hay una parte de catalanes, no sé cuántos, que estamos dispuestos a ello. ¿Qué pasa en esos momentos con, por ejemplo, el gobierno del PP? El gobierno del PP está amenazando con el artículo 155, con la suspensión de la autonomía, etc. Lo está haciendo porque sabe perfectamente que fomentando un conflicto político, eso le va a dar unos réditos electorales, teniendo unas encuestas, A ver, si me dejan hablar de una... Si me dejan hablar una vez, nos podemos entender, porque es que ustedes son 6, yo estoy por teléfono y no los puedo escuchar. Vale. Entonces, el Partido Popular va a ir por ahí. Y también el Partido Popular lo que está haciendo es fomentar ese conflicto porque se tiene la imagen en el Estado. Ahora vemos cómo echa la culpa al Partido Popular fomentar el conflicto, cuando el que dice que va a crear el conflicto es él. Estos señores independentistas son los que dicen ellos que la única vía
es crear el conflicto con el Estado español. Pero vemos cómo manipula. Dice, no, no, es que el PP es el que va a crear el conflicto, el que nos provoca el conflicto. No, no, no. Ellos son los claros impositores, por llamar suavemente, los que quieren imponer la voluntad sobre el resto de los 45 millones de habitantes españoles. Español de que los catalanes son una gente negociante, una gente conservadora y una gente que no estará nunca dispuesta a afrontar ese conflicto. Pues bien, yo les digo que existe una parte del independentismo notable y cada vez mayor que está dispuesto a afrontar el conflicto institucional. Habéis oído, van a afrontar el conflicto institucional, o sea, los radicales independentistas están dispuestos a crear un conflicto contra la legalidad vigente. Institucional y político. No, afrontarlo no, a provocarlo. Usted es el que ha dicho que el independentismo catalán va a desafiar la legalidad constitucional. La va a romper, la va... Cambia la palabra. No, no, desafiar no, es más suave, la va a romper. Romper, desafiar, tú me dirás, o sea, no va a cumplir. Es como si uno va a hacer un delito y dice, no, no, la voy a romper, voy a romper la ley, no la voy a infringir, no, la voy a romper. Pon la palabra que quieras. El hecho es que no cumples la ley. A romper, señora San Sebastián, la va a romper si se quiere llegar a la independencia, porque la negociación con España nunca será posible. No habrá negociación. O hay ruptura o no habrá ustedes los que provocan el conflicto. Ustedes, los independentistas, los que rompen las normas del juego, son ustedes. No acusen a quienes tienen la obligación de defender la legalidad constitucional de provocar un conflicto. Son ustedes. Usted quizás estará jugando, yo no estoy jugando. No, no, no. Ya vemos que este señor no juega. Este señor va muy en serio con sus presuntas amenazas de conflicto. No, no, aquí nadie habla de un juego, ¿eh? Vale, en el fondo, si en el fondo sí, está de acuerdo, usted dice, vamos a romper, yo no estoy jugando aquí, vamos a romper la legalidad. Y Isabel San Sebastián dice, ustedes quieren romper. En el fondo, si se fijan, en el fondo están de acuerdo. Solamente hay este camino, ya está. Es que es muy simple. O sea, el camino de la fuerza, el camino de imponer la voluntad de una minoría a la voluntad de todos los españoles. Si no hay negociación, explicando que las vamos a asumir. Muy bien, pues veremos. Naturalmente que las vamos a asumir. Estamos dispuestos a asumir lo que haga falta muchos independentistas para llegar a nuestro objetivo. Claro que sí. ¿Cómo se piensa usted que avanza la humanidad? Señores, por favor. Si no está dispuesto a afrontar Volviendo a la tribuna avanza, la humanidad retrocede. Conrado Escobar, del Partido Popular, le quiere hacer una pregunta. No, yo lo que me parece, con todo el respeto a la persona, pero me parece un planteamiento, un desafío y una ofensa. Lo que se está diciendo aquí. O sea, un desafío y una ofensa. Sí, pero hombre, la piel fina, ¿no? Es decir, lo que estamos escuchando es una clara amenaza, advertencia de un conflicto legal e institucional. O sea, que van a crear estos señores, los independentistas en España, a no tardar. claro, una ofensa a la legalidad vigente, una ofensa a la soberanía española, que es, como se ha dicho aquí, de todos los españoles, y lo peor de todo es que usted insiste en llegar incluso, y ha comparado incluso al independentismo de Allende los Mares, ¿no?, de Sudamérica. Es decir, usted está llegando incluso, está auspiciando una casi violencia. Y lo más grave de todo esto no es que no se está pasando por, en mi boca, que yo no he alto, dicho. No se está pasando por alto otra cosa. ¿Qué hacen ustedes? Acabo de la pregunta. No mis palabras, no tergiverse mis palabras, pues, y ponga en mi las he boca interpretado. cosas que violencia la pronunciado Una usted. pregunta. Tiene razón, la palabra violencia, pero la palabra conflicto e ir contra las normas del Estado español, sí, o sea, contra la legalidad vigente, o sea, la ley que nos cubre a todos. Dos preguntas. ¿Qué hacen ustedes para garantizar, para auspiciar la convivencia de todos los catalanes? Porque para mí Cataluña forma parte de España y los catalanes son un gran pueblo. ¿Qué hacen ustedes desde esas declaraciones para auspiciar
y mantener la convivencia en ese gran pueblo que es el catalán. Porque ustedes con sus declaraciones están dividiendo, están socavando la convivencia en Cataluña. Y eso me parece muy grave, de quien dice respetar la democracia. ¿Qué están ustedes haciendo, para? No, perdone, caballero. Eso de respetar la democracia, está diciendo el señor Espot que no la va a respetar. El señor Santiago Espot, independentista radical, está diciendo que no la va a cumplir. Eso. Bien, señor Espot. De todas maneras. O sea que no se puede hablar de que sea una persona democrática, es una persona que consigue las cosas por la fuerza, o sea, por la imposición de su voluntad minoritaria a la de la mayoría de los españoles. O sea que llamemos fascismo a los que son fascistas. Todas las sociedades están divididas, todas las sociedades están enfrentadas. Sí. Esto es otra mentira del señor Espot. Todas las sociedades no están divididas. Otra cosa es que a él le interese que España esté dividida. Y nos fijamos en la lucha política entre, por ejemplo, el PP, el PSOE y Podemos, pues imagínese usted las diferencias que hay. Incluso se ha llegado a la violencia física en España, en según qué momentos, en según qué manifestaciones, cosa que en Cataluña no se ha producido. Aquí, de momento, que yo sepa, no ha habido ningún dirigente político asesinado. Y, por ejemplo, en España hubo una dirigente del PP que fue asesinada justamente, lamentablemente. Y fue por una causa política. O sea que aquí la política continúa. Si es el caso que estamos pensando, de política tenía más bien poco. Señor Palomo. Bien, no lo sé, pero era una política. Graciano. Santiago Espot, ¿qué tal? Hombre, don Graciano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, Pues muy quería bien. preguntarte, esto ya lo hemos hablado tú y yo muchas veces, pero no en televisión. Y Santiago Espot trabaja en una multinacional alemana. No, norteamericana. Exactamente, sí. Pero yo... Bueno, igual lo compran los alemanes algún día. Claro, Eso sí. casi seguro. por favor, Bien, la la pregunta es, bueno, el hecho es que lo que quería decir con tu trabajo en esta empresa es que conoces Europa, viajas a Europa, etcétera. ¿De verdad crees que tal y como están las cosas, Europa se puede permitir, comillas, el lujo de abrir esa espita que nos llevaría, si ya con 28 es difícil, imagínate con 36 estados? No, 36 no. Europa no va a pasar de 28. Por eso... No, Europa no va a pasar de 28, Pero- aunque se independizara Pero que se lo Cataluña. pregunto, se lo Se pregunto. independizara- No, Entonces, lo ha el dicho, supuesto es que lo ha sería dicho. que Cataluña quedara fuera de Europa. Esa ¿Cómo lo posibilidad es bastante ¿Cómo lo ves? probable. Señor Espot. A ver, primero de todo, si a Grecia no la han echado, después de lo que ha caído en Grecia, a Cataluña tampoco le va a pasar. No, hay Eso una es diferencia difícil. notable. Pero- Grecia estaba pero- dentro. no, Grecia estaba dentro. Pero Cataluña no. fíjate, con lo Pero que ya ha lo han caído dicho en las autoridades Grecia, con lo que ha europeas. caído en Grecia, No se no hagan la han echado trampas. a Cataluña, que estamos en Europa. No Eso está bien tampoco va a hacerse pasar. Pero trampas en el solitario. respondiendo a la pregunta de Graciano Palomo, a ver, en efecto, Europa no se puede permitir ese lujo, Europa no lo va a hacer. Nosotros somos conscientes de que una de las máximas de la diplomacia internacional, desgraciadamente o no, pero es así, es el pan que se da, es la hipocresía y son los intereses de cada uno de los estados y por tanto Europa, estoy absolutamente convencido que en estos momentos no va a abrir, evidentemente, Cuando hablamos de hipocresía, ser un hipócrita es decir que se cumple la legalidad cuando lo que se busca es crear un conflicto en contra de la legalidad vigente. Eso es ser hipócrita. No le llamo yo a usted don Santiago Espot hipócrita, pero que su acción es bastante hipócrita. ese camino. Ahora bien, todo va a depender de nosotros, todo va a depender de nuestra habilidad, todo va a depender de nuestro sentido político para hacer de Cataluña un problema en la agenda europea. Cuando eres un problema en la agenda europea... O sea que su habilidad, o sea, todo va a depender de su habilidad. Su habilidad ya sabemos cuál es. Crear conflicto, y crear conflicto entre españoles, porque realmente es un conflicto entre españoles, de distintas regiones. O sea, ese es eso que nos cuenta este señor. Créanme que eso ya lo ha conseguido. Es un problema, pero Cuando eres un problema en la agenda europea, entonces a partir de ahí sí que se pueden abrir pues una serie de posibilidades. Mire, yo siempre digo, hablando de esto, una frase del padre del Estado de Israel, un personaje político por el cual tengo una gran admiración, que era Theodor Herzl, y él siempre decía que hasta que no hagamos del problema judío
un problema de política internacional, no vamos a hacer nada. Y por tanto, nos guste o no nos guste, a partir... O sea, que quiere crear un conflicto internacional para molestar a otros países y que cedan al chantaje. A partir del momento en que el caso de Cataluña o cualquier otro caso se convierte realmente en un problema de la agenda política internacional, es cuando intervienen una serie de actores a fin de efecto de llegar a un acuerdo o de solucionarlo. Tenemos que avanzar, señor Espot. Brevemente una matización del señor Armando de Miguel y una pregunta de Ricardo Martín. Dos puntos muy pequeños. A lo largo del siglo XX se han independizado algunos países en Europa, Irlanda, Noruega, etc. En todos los casos, o en casi todos los casos, fuera de algún caso bélico, el acuerdo era unánime, es decir, el 90 o el 95% de la población estaba a favor de la independencia. Este no es el caso de Cataluña, y no es el caso por una razón que no se daba en los otros países. Pero incluso aunque fuese el 90%, o sea, la legalidad lo impide, y el territorio que ocupan en usufructo los que viven en Andalucía, en Cataluña, en cualquier sitio, dan la libertad a que cualquier otro ciudadano español pueda disfrutar de ese territorio. Por lo tanto, quitar ese territorio es quitar un derecho al resto de españoles. Por lo tanto, tienen que votar todos los españoles. Y es que aquí tenemos una minoría de políticos catalanes que están propugnando la independencia, pero al mismo tiempo son autoridades del Estado español, cobran del Estado español y han jurado la Constitución española. Para ser coherentes, lo que tienen que hacer es dejar de cobrar e irse de esos cargos y decir, no queremos ser diputados, no queremos cobrar. Ricardo Martín. Como Guardiola. Ricardo, sí, me permite por eso al señor Armando de Miguel responderle muy brevemente. Vamos a avanzar. Le hace también una pregunta a Ricardo Martín y contesta a los dos de... Vale, de acuerdo. Gracias. Mientras que se está planteando esta cosa de internacional y que ustedes están, en fin, pacíficamente, todo esto que dicen, en la sociedad de Cataluña se está empezando a señalar a aquellas personas, por ejemplo, que no ponen la estelada en sus casas. Se está planteando, esto es así, esto es así, y ustedes están actuando claramente para expulsar a una parte de Cataluña que no son de ustedes. Y están haciendo esto con nombre y apellidos, se lo digo. Y si estas personas, señores... Y se lo diré todas las veces que haga falta. No, usted mentirá lo que quiera. Yo le digo, en Tarragona está pasando esto y hay personas que dicen, pues me tendré que acabar yendo. Y yo le digo a estas personas, no te vayas, porque antes iremos a defenderte. Porque estas personas tendrán derecho a estar en Cataluña y si ellos se sienten agredidos y expulsados de Cataluña, tendrán derecho de llamar al resto de españoles para que a través de los instrumentos que la Constitución tiene, intervengan ahí en ese país, que forma parte de España. Yo creo que no se había visto nunca, ¿eh? Yo creo que esto no se había visto nunca, ¿eh? Ha sido un discurso y lo haremos. Puramente épico. Que sepan que de este lado también estamos dispuestos a todo, que lo sepan. A defender la unidad de la nación española y la soberanía del pueblo español. Sí, señor, que se entere. Bueno, ya veo que la violencia viene de un lado. No, señor, la violencia, ¿ves? Esto es el victimismo. O sea, yo te agredo, te digo que te voy a imponer mi voluntad y ahora no. Uy, perdón, es que usted me está agrediendo. No, ustedes han agredido primero y han dicho que van a hacer las cosas por la fuerza. El que otra persona diga que se va a defender ante esa agresión es defensa propia. Si nos llevamos a un claro estricto penal. Me dejan hablar, es que no me entero de nada. La violencia legítima que tiene para defenderse esta sociedad a través de la ley, naturalmente que se ejerce, porque es una violencia legítima. La de ustedes no lo es. Muy bien. Hay violencias legítimas y violencias no legítimas. La violencia de la unidad de España, esa es legítima.